Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Hola amigos, qué placer más grande poder estar con todos ustedes una vez más a través de Clínica 123 SB. El día de hoy pues vamos a estar platicando acerca de cáncer de próstata. Así es, ¿verdad? Usted va a poder darse cuenta de todo lo que tiene que tomar en cuenta y todo lo que tiene que saber al respecto de esta situación. Nos acompañará la doctora Tami Carrillo, quien es cirujana oncóloga y con quien vamos a tener una plática sumamente interesante. Quédese con nosotros porque después de la presentación vamos con la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Esta vez en la píldora del conocimiento, pues vamos a platicar un poquito acerca de la próstata. La próstata es una parte del aparato reproductor masculino, el cual está formado por el pene, la próstata, vesículas seminales y los testículos. La próstata se sitúa justo debajo de la vejiga y delante del recto. Tiene el tamaño aproximado de una nuez y envuelve a la uretra, que es el conducto por donde se vacía la orina de la vejiga. La función de la próstata es producir el líquido que forma parte del seno. A medida que los hombres envejecen, la próstata tiende a aumentar de tamaño. Cuando la próstata se enferma, esta aumenta demasiado y comprime la uretra. Debido a este mecanismo, el varón con enfermedad prostática puede sufrir una serie de trastornos urinarios, tales como dificultades, ¿verdad?, para iniciar la micción, aumento de frecuencia y urgencia miccional, una sensación de vaciado incompleto e incontinencia urinaria, entre otras cosas. Parte de lo que vamos a estar platicando en esta ocasión y ya que lo mencionamos, ¿qué le parece si vamos a la presentación de la plática del día de hoy? Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos, damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Muy bien, hoy sí ya estamos debidamente instalados en la plática del día de hoy, pues nos acompaña la doctora Tami Carrillo, quien es cirujana oncóloga y a quien le decimos muy buenas, ¿qué tal? Qué placer más grande contar con usted, Tami. Hola, buenas tardes. Para mí también es un placer estar con ustedes hablando de un tema tan importante como es el cáncer de próstata. Ya vamos a ver qué tan común es y todos los mitos que hay alrededor de este cáncer, desde cómo hacer el diagnóstico, de qué pasa cuando me lo diagnostican, si voy a morir de cáncer de próstata o no. Todo eso lo vamos a ir tocando poco a poco, pero me da una alegría increíble poder hablar de un tema tan importante con ustedes. No, y a nosotros también, porque este es un tipo de temas que muchas veces la población le cuesta ir a donde un doctor, le da pena, hay muchos prejuicios y todo, y entonces materiales como este pueden llegar a realmente ser muy importantes porque es como que un material como esto es como que más fácil, escucha esto, mira este video, esto te puede orientar, vos estás teniendo esta situación, y entonces realmente claro, espero que un material como el que estamos creando el día de hoy pues sirva para orientar y quién sabe, pues salvar más de una vida. Claro, es un tema muy tabú que no lo tocan normalmente y es esto, ¿verdad? Poder enseñarle a mi hermano, a mi papá, a mi abuelo, a mi esposo, esto, ¿verdad? Es un tema tan importante. Empecemos por el inicio, Tami. ¿Qué es el cáncer de próstata? Bueno, el cáncer en general es cuando las células del cuerpo empiezan a crecer sin control.
Estas células del cuerpo pueden ser cualquier parte del cuerpo. En el caso del cáncer de próstata es cuando las células de la próstata crecen sin control. Además de que crecen sin control y pueden agrandarse localmente, este tiene la capacidad de infiltrar los tejidos que están alrededor, y además de infiltrar los tejidos que están alrededor, él puede tirar siembras por medio de la sangre que van a sembrarse a otras partes del cuerpo, ya sea hueso, pulmón, cerebro, entre otras partes. Entonces, para que lo entendamos, es cuando las células de la próstata empiezan a crecer sin control y dejan de seguir todas aquellas señales que normalmente siguen las células de nuestro cuerpo. Muy bien, ¿y debido a qué se da esta situación? Bueno, el cáncer de próstata tiene muchísimas causas. No tenemos una causa específica y eso es algo muy importante que tenemos que saber, porque muchas veces pensamos que si tengo antecedentes genéticos de cáncer de próstata voy a tenerlo, y que si no, pues no es cierto. No, el cáncer de próstata se da muchas veces de manera esporádica, es decir, sin ningún antecedente genético, incluso en aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo. ¿Y qué es un factor de riesgo? Es un factor que aumenta la probabilidad de poder padecer X o Y enfermedad. En el caso de cáncer de próstata, sabemos que el principal factor de riesgo es envejecer. La mayoría de cánceres de próstata los vamos a encontrar en pacientes mayores a 50 años. Raramente vamos a encontrar pacientes de menos de 40 años con un cáncer de próstata, y usualmente cuando tienen menos de 40 años son muchísimo más agresivos. Hay otros factores de riesgo como la raza. Se sabe que los pacientes de raza negra tienen mayor probabilidad de tener cáncer de próstata que aquellos hispánicos o raza blanca. También otro factor de riesgo que está relacionado es el fumado, y la obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo no para cáncer de próstata, pero sí para cáncer de próstata más agresivo. Se sabe que aquel paciente que tiene obesidad y sobrepeso tiene mayor predisposición a tener un cáncer de próstata muchísimo más agresivo. Ahora, el factor antecedentes familiares sí está relacionado. Se sabe que si yo tengo a mi padre con cáncer de próstata o a mi hermano con cáncer de próstata, yo tengo mayor probabilidad de poder tener un cáncer de próstata. Se duplica aproximadamente la probabilidad, y si es el hermano es todavía mayor que si es el padre el que tiene cáncer de próstata. Recordemos que el cáncer de próstata solo le puede dar a los hombres, no les da a las mujeres, porque obviamente la próstata está solo en los hombres. Me gustaría que hiciéramos una distinción solo para ilustrarnos. Diferencia entre cáncer de próstata y cáncer testicular. Ok, perfecto. Es totalmente diferente. Como hablábamos, el cáncer se da cuando crecen las células sin control, ¿verdad? Cuando hay un cáncer testicular, tenemos varias formas de presentación y va a depender del subtipo del cáncer testicular que hay. Recordemos que cuando decimos cáncer de testículo, es como que digamos Carrillo. Yo soy Carrillo, mi hermano es Carrillo, pero mi hermano es totalmente diferente a mí. Entonces, el cáncer de testículo tiene varios subtipos. Uno de ellos va a ser que el testículo crezca de una manera, vamos a ver un testículo grande, un tumor palpable, y podemos identificarlo de esta manera. Hay otros tipos de cáncer de testículo que lo que hacen es tirar siembras. Tiran siembras hacia pulmón, hacia retroperitoneo, y lo vamos a encontrar primero por los síntomas de la enfermedad que ya está diseminada. Ahora, el cáncer de próstata es aquel que se localiza justo en la próstata y obviamente puede diseminarse posteriormente, pero así como lo mencionaban en la cápsula, tenemos que entender la anatomía para que más adelante, cuando hablemos de síntomas y demás, entendamos por qué está pasando. Se sabe que la próstata está justo detrás de la vejiga y sobre el recto. Por eso es que ese tan famoso tacto rectal para poder palparla, es porque la próstata está prácticamente sobre el recto. La próstata envuelve a la uretra. ¿Qué es la uretra? Recordemos que la uretra es el conducto que conecta nuestra vejiga con, en el caso de los hombres, con el pene para poder orinar o para poder eyacular. La próstata se encarga de producir sustancias que van junto
para poder complementar las sustancias que van en el semen. Ahora, cuando la próstata empieza a agrandarse es cuando podemos empezar a ver síntomas y nos puede empezar a causar diferentes afecciones. Ojo, no toda la sintomatología de próstata siempre va a ser un cáncer de próstata. Hay patologías benignas que nos van a dar sintomatología muy similar a la de un cáncer de próstata. Vaya, empecemos por ahí. Empecemos a definir ya algunos síntomas que uno pudiera tener, y también quisiera que, pues de alguna manera, también dividiéramos esas patologías que parecen, pero no son. Claro, bueno, entre los síntomas que vamos a encontrar, el principal es el problema con la micción, ¿verdad? Entonces, si nos recordamos lo que hablábamos, ¿dónde está la próstata? Dijimos que está detrás de la vejiga y está envolviendo la uretra. Si la próstata crece, obviamente va a bloquear el paso de la orina desde la vejiga hasta el pene. Entonces los pacientes empiezan a tener un chorro urinario mucho menor. Dicen, bueno, mire, fíjese que estoy orinando en gotitas, o el chorro ha disminuido. Entonces eso ya nos tiene que empezar a alertar. Además de un chorro urinario menor, como la vejiga no se vacía completamente porque hay una obstrucción, es como cuando tenemos una manguera que tapamos una parte de la manguera y empieza a dilatarse la otra parte. Es muy similar. La vejiga empieza a retener orina y esto hace que yo tenga que ir muchísimas veces al baño. Entonces aumenta la cantidad de micciones que vamos a estar haciendo, ya sea, usualmente es más en la noche, ¿verdad? Además de eso, podemos ver la presencia de sangre, ya sea en la orina o en el semen, porque recordemos que por la misma uretra va a salir el semen, que por la misma uretra sale la orina, ¿verdad? Entonces podemos ver la presencia de sangre, ya sea en orina o semen. Podemos ver incluso problemas como dificultad para las erecciones. Nos da un problema a este nivel por lo mismo, por el área en la que está localizada la próstata. Y ya cuando tenemos siembras en nuestros ganglios, recordemos que tenemos ganglios en todo el cuerpo y obviamente hay ganglios que están alrededor de la próstata. Ya cuando el tumor ha tirado siembras hacia los ganglios o hacia hueso o ha tirado siembras a otras partes, podemos incluso tener dolor en la espalda baja o tener dolor a nivel de la pelvis. Entonces esos son como los síntomas más comunes, pero recordemos que el cáncer de próstata es un cáncer de crecimiento muy lento. No todos, ojo, obviamente va a depender del grado, pero se sabe que hay muchísimas autopsias de hombres que se han hecho que murieron de cualquier otra razón y se descubrió que tenían un cáncer de próstata. Entonces crece sumamente lento y es por eso que cuando ya nos da síntomas, usualmente es una enfermedad que ya está más avanzada. ¿Qué puedo hacer si manifiesto cualquiera de esos síntomas? Pues lo más importante es poder consultar con el especialista para poder empezar a hacer los exámenes de detección. Y aquí vamos a ya entrar en la parte de cómo yo puedo diagnosticar un cáncer de próstata. Vamos a hablar primero del PSA o antígeno prostático. El PSA o antígeno prostático lo vamos a encontrar principalmente en el semen. Sin embargo, hay un porcentaje que está en la sangre, ¿verdad? El PSA normalmente se sabe que cuando ya el valor es arriba de 2.5, nosotros empezamos a alertarnos y tenemos que ir pensando en hacer más estudios. Entonces, la literatura, hay mucha literatura que dice que un nivel de 4 nanogramos por ml de PSA, un nivel mayor a este, ya nos da una mayor sospecha de un cáncer de próstata, ¿verdad? Se sabe que si el nivel está entre 4 y 10, la probabilidad de que un paciente tenga cáncer de próstata es 1 de cada 4. Entonces sí estamos hablando de que son valores que sí nos están alertando. Si el valor de PSA es arriba de 10, 1 de cada 2 pacientes, es decir, el 50% de los pacientes que tengan un valor arriba de 10, va a tener un cáncer de próstata. Ojo, si yo no tengo el PSA elevado, no quiere decir que no pueda tener un cáncer de próstata. Entonces, hay que saber que hay distintas formas de presentación de este tipo de cáncer y por eso es que no solo tenemos un método diagnóstico. Cuando ya tenemos el PSA elevado,
hay otros como pequeños puntos que podemos tomar en cuenta para poder definir si realmente tengo una alta sospecha o no, para ver si procedo o no a una biopsia. Porque recordemos que ningún cáncer, yo no puedo decir que nadie tiene cáncer a menos que tenga una biopsia que me esté comprobando que tengo un cáncer, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengo mi PSA elevado, voy a tomar otro examen que se llama porcentaje de PSA libre. Y como dije anteriormente, el antígeno prostático o PSA está, algún porcentaje está en la sangre. Ese porcentaje que está en la sangre, uno está ligado a proteínas, es decir, va junto con proteínas, y otro porcentaje está libre. El porcentaje que está libre, si es menor del 10%, ojo, me alerta nuevamente de que tengo más riesgo de que sí sea un cáncer de próstata y por ende debo de hacer una biopsia. Ahora, otro examen de detección que es el que todo hombre teme y que el mayor tabú es el tacto rectal. ¿Por qué se hace un tacto rectal? Nuevamente insisto, lo que ustedes mencionaban en la cápsula, la próstata está prácticamente montada sobre el recto. Entonces, al realizar un tacto rectal, nosotros podemos sentir la consistencia de la próstata y por ende detectar si la próstata está endurada, si hay presencia de un tumor o no, y de esta manera poder seguir haciendo estudios para detectarlo. Luego, otros estudios que tomamos en cuenta es un ultrasonografía transrectal que nos puede ver la próstata cómo está, y la resonancia magnética, que ya es más específica, que ya nos dice el tamaño que tiene la próstata, si hay ganglios afectados o no. Y en base a la recolección de todos estos datos, ya podemos hacer la biopsia prostática, que es la que nos va a dar realmente el diagnóstico de cáncer o no. ¿Cómo podemos prevenir toda esta situación? Por todo lo que hemos estado platicando, me da la impresión que toda esta situación la pudiéramos prevenir si de alguna manera tuviéramos un poquito de control mediante chequeos y cosas por el estilo. ¿Cómo deberían de ser esos chequeos? Claro, esto es similar al cáncer de mama, que recuerden, en octubre es la campaña, todos hablan del cáncer de mama y sabemos que en octubre diagnosticamos la mayoría de cánceres de mama gracias a que las mujeres están alertas. Pues igual actualmente hay unas campañas en noviembre, no sé si lo recuerdan, Movember, lo usan como Movember, que son movimientos que están dirigidos hacia el hombre para que podamos detectar a tiempo todo esto antes de que cause síntomas y poder decidir el modo de tratamiento que se le va a dar. Idealmente los controles deben iniciar a los 50 años. Ahora, aquellos pacientes con mayor riesgo, ya sea que tienen antecedentes familiares, que tienen alguna alteración genética conocida, como por ejemplo el BRCA o BRCA, como le quieran llamar, que sabemos que está altamente relacionado a cáncer de mama, también está relacionado a cáncer de próstata. Entonces, cuando ya sabemos que tenemos un factor de riesgo muy grande, pueden empezar los controles a los 40 años. ¿Qué vamos a hacer en los controles? Hacer un PSA. Cuando hacemos el antígeno prostático, si el valor es menor a 2.5, lo podemos repetir hasta cada 2 años. No hay ningún problema. Y es ojo, porque recordemos que este tumor crece sumamente lento y lo podemos detectar en este tiempo sin ningún problema. Ahora, si el PSA es mayor a 2.5 pero menor a 4, entonces sí tienen que hacer los controles cada año para estar revisando que esto no vaya a evolucionar a un cáncer de próstata. El tacto rectal es muy importante y es eso, es poder ir por lo menos una vez al año a un control con el especialista para que pueda realizarme todos estos chequeos y de esa manera poder atacar cualquiera de estos tumores de una manera temprana. Insisto, mi lema siempre es: el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Y ojo, el cáncer de próstata es todavía más curable. Cuando hablamos de sobrevida global, usualmente hablamos de sobrevida a 5 años, es la que normalmente utilizamos, y se hacen estadísticas que nos dicen cuántos pacientes están vivos 5 años después del diagnóstico. Se sabe que cuando el tumor está localizado solo en la próstata, no se ha ido a ninguna parte,
ese tumor, el paciente tiene una sobrevida de 100%, o sea, el 100% de los pacientes después de 5 años van a estar vivos. Obviamente pueden morir por otras causas, pero que no son cáncer de próstata. Cuando el tumor está de manera regional, es decir, que ya hay ganglios afectados alrededor, sigue siendo 100% la sobrevida a 5 años. Y cuando el tumor ya ha enviado metástasis, es decir, que hayan siembras en huesos, en pulmón o en alguna otra parte de este cáncer, la sobrevida a 5 años ya baja, se convierte en una sobrevida del 30%. Entonces, cuando comparamos un 100% versus un 30%, nos damos cuenta que un diagnóstico temprano salva vidas. Muy bien, y hablando de diagnóstico temprano, ¿qué sucede? Y me voy a poner en los zapatos de alguien que este día, a esta hora, va saliendo del consultorio y le acaban de confirmar, usted tiene esto. ¿Qué me espera? Ok. El cáncer de próstata, como es un cáncer de una evolución muy lenta y usualmente no es agresivo, primero tenemos que clasificarlo como si es de alto riesgo, bajo riesgo o incluso muy bajo riesgo. Hay muchas cosas que van a tomarse en cuenta antes de poder realizarle un tratamiento al paciente. No todos los pacientes tienen el mismo tratamiento, no es un combo que voy a ir a comprar de combo 1, combo 2, combo 3, ¿verdad? Cada paciente se va a individualizar el tratamiento para cada paciente. Primero tenemos que ver cuál es la expectativa de vida de este paciente, si este paciente realmente tiene una expectativa de vida mayor de 10 años. Tenemos que ver el estado general del paciente, las comorbilidades que tiene este paciente y luego ya vamos a ver las características del tumor. Se sabe, hay una clasificación Gleason, que es de la patología, que nos va a estar diciendo como el grado del tumor. ¿Y qué es el grado del tumor? ¿Qué tanto se parecen las células del tumor al tumor original? Entre más se parezca que tanto se parecen las células del tumor a la próstata, es decir, de dónde vienen las células. Si se parecen mucho, sabemos que son grados, que son bajos grados y que va a responder muchísimo mejor a tratamiento. Pero si mis células son totalmente diferentes a las células de la próstata, son grados más altos, grado 4, etcétera, entonces nosotros decimos, no, este tumor es mucho más agresivo y nosotros, por ende, tenemos que ser más agresivos. Ahora, si entráramos en la clasificación de riesgo, realmente es una clase aparte que tendríamos que dar, ¿verdad? Pero como para que tengamos una idea, cuando son de bajo riesgo y muy bajo riesgo, se pueden quedar hasta en observación. Así de poco agresivo es el cáncer de próstata. Podemos solo quedarnos en observación y estar viendo que esta enfermedad no progresa. Cuando es de bajo riesgo o moderado riesgo, se habla también con el paciente, se ve si la expectativa de vida del paciente es mayor de 10 años. Recordemos que la media de diagnóstico es 66 años. Y claro, así como hay hombres que están sumamente fuertes a los 66 años, sabemos que hay otros que tienen muchas comorbilidades y no los podemos comparar unos con otros. Entonces, si la expectativa de vida del paciente es mayor de 10 años y el paciente está dispuesto a someterse a los riesgos que conlleva el tratamiento, se le puede ofrecer una prostatectomía, que es quitar la próstata, o radioterapia a la próstata, tomando en cuenta que los principales riesgos se encuentran la disfunción eréctil, que muchas veces los pacientes no quieren someterse a estos tratamientos por la disfunción que pueden tener secundarios a la cirugía, ¿verdad? O a la radioterapia. Entonces, esto es algo que se tiene que hablar médico-paciente, tomar decisiones, ver el grado. O sea, son muchísimos factores que influyen en el tratamiento que vamos a dar. Ahora, cuando el tumor ya está más avanzado y ha tirado siembras a otras partes del cuerpo, por ejemplo, hueso, pulmón, etcétera, en hueso se puede dar radioterapia a las lesiones de hueso que estén causando mayores problemas y se da usualmente un bloqueo hormonal. ¿Por qué?
porque se sabe que la testosterona, que es la hormona que ustedes hombres están produciendo, es la que alimenta la próstata y por ende alimenta los tumores de próstata. Entonces, a mayor cantidad de testosterona en el cuerpo, mayor probabilidad de que este tumor crezca. Y entonces ahí es donde entendemos por qué no son tan agresivos los tumores. Ya dijimos que la edad media de presentación es 66 años, obviamente los niveles de testosterona han bajado de una manera increíble a un chico de 20 años, ¿verdad? Entonces, no hay este estímulo que está alimentando el tumor para que crezca. Entonces, son tumores lentos que podemos tratar, que podemos diagnosticar a tiempo y que podemos evitar toda esa sintomatología secundaria a estos tumores que son las que realmente le causan molestias a los hombres, ¿verdad? ¿A dónde puedo buscar ayuda? Es decir, muchas veces uno de los factores que más pueden influir a la hora de tomar una decisión de que si voy o no voy al doctor, si sigo o no sigo un tratamiento, muchas veces es el tema monetario, es decir, o el tema del conocimiento, hacia dónde tengo que ir, con qué tipo de doctor debo pasar, me podrán ayudar en el sistema público o habrán asociaciones a donde puedo acudir para que me ayuden. ¿Nos puede orientar en ese sentido también? Claro que sí. Bueno, obviamente en la parte privada lo ideal es poder buscar especialistas, es decir, ya sea cirujanos oncólogos, urólogos, que somos los que normalmente tratamos estas patologías. Incluso en la parte privada a veces nosotros tenemos mucho miedo de consultar en ciertos centros porque pensamos que van a ser muy caros y demás, pero quiero decirles que sí hay asociaciones que están ayudando mucho a los pacientes ya con un diagnóstico. Por ejemplo, el Centro Internacional de Cáncer, tenemos una alianza donde realmente podemos solicitar que los precios sean muchísimo más bajos a los precios que normalmente se les cobra a los pacientes, ¿verdad? Entonces podemos ayudarlos de esa manera. En lo nacional también hay urólogos, hay cirujanos oncólogos en los hospitales nacionales como el Hospital Rosales, y en el Seguro Social obviamente pues también contamos con todos estos servicios. Realmente no es difícil poder encontrar desde cómo hacer el diagnóstico. Una prueba de PSA la podemos hacer en cualquier laboratorio hasta encontrar los especialistas. Lo importante es poder ir donde un especialista, no tomar recomendaciones del vecino, que si al vecino le dieron esta pastillita, entonces yo me la voy a tomar, porque, insisto, cada cáncer se trata de una manera totalmente diferente. Aunque sea la biopsia igualita a la de mi vecino, yo tengo problemas distintos a las del vecino que no me van a permitir que el tratamiento sea igual. Entonces, lo ideal es poder ir donde los especialistas para poder tratarlo y no esperar a automedicarse o incluso tomar ciertas cosas que lo que van a hacer es hacer que mi enfermedad progrese, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias por haber estado con nosotros y habernos iluminado, orientado de la manera que lo ha hecho en esta ocasión. Me gustaría pedirle, por favor, que si tuviera sus números de contacto, cómo le encontramos en redes sociales, pues para poder conocerlo. Claro. Bueno, en redes sociales me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como doctora Tami Carrillo, cirujana oncóloga. Los números de mi clínica, el 2283-2840, y para emergencias me pueden llamar al 6425-9602. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias por haber estado con nosotros y de esta manera pasamos a la vitrina de esta ocasión. La información es poder. Y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Chequeos para prevenir el cáncer de próstata. El cáncer a la próstata es la tercera causa de muerte masculina en el mundo. Sin embargo, el diagnóstico precoz y los avances terapéuticos han contribuido a disminuir la tasa de mortalidad. El riesgo de tener esta enfermedad aumenta con la edad y también tiene un componente hereditario. El factor de riesgo más importante es el antecedente familiar, que aumenta con el número de familiares de primer grado. Con un familiar directo es el doble y en más de 2 aumenta entre 5 y 11 veces el riesgo.
Se deben realizar chequeos preventivos los hombres desde los 45 años y desde los 40 si existieran antecedentes familiares. En general, los médicos recomiendan que los hombres con un riesgo promedio de contraer cáncer de próstata tomen decisiones que beneficien su salud en general y por sobre todas las cosas si están interesados en la prevención de esta situación. Muchas gracias a la doctora, la doctora Tami Carrillo por haber estado con nosotros y darnos un poquito de su tiempo y al mismo tiempo pues conocer un poquito más acerca del cáncer de próstata. Los esperamos en nuestras vías de acceso, ahí estamos, en YouTube estamos como Clínica 123SB, en Instagram como @Clínica123SB y al mismo tiempo pues nos encuentra en Twitter, Spotify y Facebook como Representuarte. Gracias y pues que tengan una muy bonita jornada. Bye bye. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123SB. ¡Salud!